Saskia Juárez, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa, en su también estudio donde aquí se fragua su obra con esos esplendorosos paisajes, montañas de nuestro estado, del noreste mexicano. Muchas gracias por recibirnos aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Para nuestro programa de Artefacto en Diario Lab. Maestro, yo quisiera un poco recapitular en esta oportunidad que tenemos de charlar con usted sobre su vida, sobre su trayectoria artística. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Sí. Realmente un privilegio poder tenerla cerca. Pero, ¿qué reflexiones sobre su trayectoria, sobre su vida, ahora que llegábamos aquí a su casa y nos saludábamos en este nuevo año del 2025? ¿Qué reflexiones se hace, ¿no? En su vida al mirar hacia atrás? Recordábamos hace un momento a su compañero, el poeta Andrés Huerta, que tanto quisimos y recordamos con mucho cariño como un protagonista de las letras en Nuevo León y como promotor cultural y gastronómico, en fin. Pero ¿qué reflexiones se hace usted? ¿Está contenta? ¿Sigue trabajando mucho? Yo siempre digo, cuando me refiero a usted, siempre digo, la maestra Saskia Juárez está produciendo todo el tiempo, con una vitalidad como si tuviera 20 años. O sea, está muy activa. ¿Cómo se encuentra, maestra? Fíjate que me encuentro muy bien. Si hago un recuento, creo que he hecho de mi vida lo que he querido, lo que tenía esperanza de lograr. Y eso yo creo que es bien importante porque me motiva todos los días a decir, sí llegué a lo que quería, sí lo logré. Ahora estoy sola, pero no es problema porque para mí me gusta estar sola, me gusta estar conmigo misma. Y no cualquier gente lo logra. Entonces, pues, el trayecto de mi trabajo ha sido a base de mucha constancia, ¿verdad? A pesar de ser mujer. A pesar de ser. Ha sido difícil. Sí. El arte también ha sido difícil esa situación. Sí, así es. Y usted dice que ha estado sola, bueno, han sido 24 años. 24 años de que estoy sola. Sin Andrés, sin su compañero Andrés Huerta, ¿no? Ya son 24 años. Ya son 24 años, sí. Pero cuando me quedé sin él, lo primero que hice fue, como estuvo mucho tiempo enfermo, decir, fui buena esposa, he sido buena mamá, mis hijos ya todos están haciendo su vida, yo creo que es tiempo de que me atienda a mí. Entonces eso me pasó, yo estaba extremadamente decaída, extremadamente con ese aspecto de depresión, porque te vas deprimiendo junto con el enfermo. Eso es lo que sucede cuando alguien está junto a ti que quieres y está cada vez deteriorándose más. Entonces dije, ya es tiempo que voltee los ojos hacia mí. Me pasó una cosa que alguien me preguntó que si me había hecho cirugía plástica. Imagínate cómo estaba yo demacrada para que preguntaran si me había hecho cirugía plástica. Para atender a una persona enfermo, también usted también estaba... Tuve que curarme yo misma también. ¿Y con qué? Con trabajo, pintando. Fue mi medicina mayor y hasta la fecha es mi mejor medicina. Ha producido esos 25 años, ha sido muy productivos, ¿no? Maestra, un poco recapitulando, hasta comenta usted que está contenta en un momento de mucha producción, pero cuando inició pensaba, realmente siempre estuvo decidida a dedicarse al arte. Sí. Cuando en sus inicios, platíquenos un poco, ¿cómo se dieron sus inicios en el arte? En mi casa, mi papá y mi mamá los dos pintaban. Mi papá pintaba muy bien y era un poco el estilo de la escuela mexicana de Puebla, la poblana, con mucha tradición tipo española de pintar. Y mi mamá pues era norteamericana, de origen alemán, y ella, su pasión fue la acuarela. Entonces, los dos estaban dedicados al arte y nos inculcaron el arte a todos, la música clásica, o sea, en mi casa había un nivel cultural medio, pero tirándole para ir hacia arriba. O sea, las artes, los libros, libros, el conocimiento, la música. Entonces no estaba nada más de la estructura de la pintura sola, era de cultivar las otras artes también. Entonces
Eso yo pienso que es bien importante, crecer con una especie de entendimiento que el arte es mucho, muy importante en tu vida. Y eso nos inculcaron mucho. Entonces, conforme fue avanzando mi vida, yo era asmática, te platiqué hace un rato que era asmática. Entonces pasaba mucho tiempo en cama porque no había nada para el asma y era niña. Entonces mi mamá me acercaba lápices, gises para que los tallara con un alfiler, tallaba figuritas en los gises y entonces me calmaba, me tranquilizaba porque el asma te produce mucha angustia. El no poder respirar, se me va la vida, ¿no? En el aire, sin aire. Y eso me di cuenta que me daba algo que me ayudaba a vivir. En el desarrollo se me quita. Y cuando cumplo, pues yo estaba en tercero de secundaria, les dije que quería ser pintora. Entonces, pues, se quedaron así, quiere ser pintora, ¿no? Pero en ese tiempo, Beatriz Sánchez, era hermana de Javier Sánchez, pintor, era mi compañera en la secundaria y nos íbamos juntas en el camión, porque ellos vivían en la colonia Chapultepec y yo en la Náhuatl. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. San Nicolás. Sí, exactamente. Entonces, cuando ella dice, mira, es mi hermano, él toma clases de pintura. Entonces, Javier y Alberto Cavazos, que también tomaba el mismo camión, porque él vivía también, creo, en la Náhuatl. Sí, en San Nicolás. Sí, o en San Nicolás, no recuerdo dónde vivía él bien. Pero pasó lo mismo. Llegaban y nos encontrábamos y nos enseñaban los dibujos. Entonces, ¿dónde queda esa escuela? Yo pregunté. Entonces, cuando salí de secundaria, le dije, ya tengo una escuela donde voy a entrar a ser pintora. Y mi papá se fue de espaldas. ¿Cómo? Pues, ¿por qué no sigues? ¿Qué otra cosa te gusta? No, pues me gusta medicina, pero pues, me gusta más el arte. Y finalmente accedieron a que me inscribiera en el taller de artes plásticas. Era el legendario taller de artes plásticas de la Universidad. El legendario taller de artes plásticas. Y ahí descubrí que eso era realmente lo que yo deseaba. Me dediqué desde los 15 años a ser una alumna disciplinada, de ser muy trabajadora, para alcanzar algo, pero llegó un punto en que, por ejemplo, cuando Gerardo Cantú y Ignacio Ortiz, que eran mis maestros, se fueron a Checoslovaquia con una beca también. Resultó que al no estar ellos, no me adapté a Pablo Flores, a los otros maestros, ¿cómo se llama? Guadalupe, no es Ramírez, sino el otro, Guadalupe, bueno, ahorita se me fue su nombre. Tampoco me adapté mucho a él, aunque es muy buen pintor y yo lo admiro como pintor, pero yo no me adapté personalmente. Gerardo fue un maestro excelente conmigo, me dedicó mucho su tiempo y llegué a un punto en que yo sentí que ya no avanzaba. Entonces le pregunté a mi papá que si podía irme al Art Institute de Chicago porque lo había conocido y me encantó. Y dijo, no, todos coludos o todos rabones, no hay dinero, son 7 hermanos, no hay dinero para que tú seas especial. Entonces dije yo, bueno, si no se puede para allá, déjame investigar dónde más. Y estaba La Esmeralda y estaba San Carlos. A los 2 años y medio más o menos, yo ya me sentía un poco atrapada en un círculo vicioso en el taller de artes plásticas. Que necesitaba hacer otras cosas. Necesitaba hacer algo. Pero en esos momentos, ¿ya estaba haciendo paisajes o eran otras? No, hacía de todo. Mira, imagínate que era tanta la disciplina, por ejemplo, había que darle tiempo a dibujo y a pintura. ¿Cómo se aprende a pintar? Pintando. Entonces, ahí dibujando, pero con ciertas instrucciones de acomodar el espacio y todo eso.
Gerardo una vez me puso una tela de satín o de raso así colgada y me dijo, a dibujarle que se sienta que es satín o que es raso, no sé qué sería. Tardé 3 meses, todavía tengo el dibujo. 3 meses en hacerlo. Pero me dediqué y todo, o sea, tenía suficiente paciencia y tenacidad para que lo que me estaba exigiendo lo cumpliera. Y sí lo cumplí. O sea, era muy jovencita, pero de todas maneras no me rendí nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí estaba yo lista para seguir adelante, terpeándole a la vida, ¿no? Claro. Sí. Y se fue entonces a San Carlos. Me fui a San Carlos. Pero, ¿cómo me voy a ir sin dinero? O todos coludos, o todos rabones. Y que voy en el tiempo de José Alvarado a pedirle una beca para irme a San Carlos. Porque escogí San Carlos. Principios de los 60, así cuando él era sí, rector. Sí, exactamente. José Alvarado era rector. Sí, en el 60. 61. 61, en el 61, porque yo me fui en enero del 62. Sí, Pepe Alvarado fue rector de la Universidad de Nuevo León del 6-1 al 6-3. Sí, pues me dio una beca de 625 pesos al mes. Era muy buena para mí, porque abarcaba todo, o sea, comida, hospedaje, todo eso. Al principio fue difícil encontrarme un lugar donde vivir y todo, porque pues, mis papás querían que yo viviera bien y súper protegida y todo eso, ¿no? Y un buen día, pues, eso tronó un poco en el sentido de que yo no estaba a gusto en donde vivía. Y la señora, que esperaba que yo fuera como una dama de compañía, no me veía en todo el día. Pues usted en la escuela. Ella esperaba que yo la acompañara ahí porque era mayor. Pero no, yo no estaba, yo estaba dibujando y pintando y todo el día estaba fuera. ¿Y en San Carlos a quién conoció? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Quiénes fueron sus compañeros? Yo tuve unos excelentes maestros y compañeros también excelentes. Éramos 22 en el grupo. Acabamos 11 de los 22. No terminaron la carrera los demás. Pero muy buenos artistas. Ismael Martínez Guardado, Benjamín Domínguez, que llegó a hacer exposiciones aquí en Monterrey. Muy importante, sí. Sí, Benjamín Domínguez, Susana Campos, o sea, Volmaro Escobar, que estuvo trabajando en Puebla. Tenía muy, muy buenos compañeros y maestros tuve extraordinarios. Mira, mi cuñado fue el que me indujo a pintar paisajes, se llama Héctor Cruz García. Todavía vive y es muy trabajador. Y hay otro, por ejemplo, Francisco Moreno Capdevila, un extraordinario grabador y pintor, que era de origen catalán y fue un gran maestro, extraordinario maestro. Antonio Rodríguez Luna, gente muy, muy buena como maestros. O sea, tuve mucha suerte en tener gente muy buena conmigo. Y que le permitieron ir avanzando, ¿no? Sí. Eso, hasta donde llegó el taller de Artes de la Universidad, San Carlos le fue brindando. San Carlos me dio lo demás, porque aparte me dio teoría, me dio armas para ser escultora, para ser grabadora, para ser pintora. O sea, teníamos todo incluido dentro de las actividades artísticas. Entonces, tú podías escoger, por ejemplo, que querías ser grabador, había la carrera para ser grabador. O querías ser pintor o querías ser escultor. Entonces, había un tronco común, pero después te especializabas. Claro. Pero, bueno, no, es que también en este contexto de maestros, sí. De alumnos, de colegas, antes de comenzar esta charla, me informaba usted que va un homenaje a O'Gorman, a México. Sí. Que también, entonces, ahí en ese momento se inserta sus colaboraciones con O'Gorman o son posteriores. Fíjate que todo eso como que va uniéndose todo esto muy, muy interesante. Nosotros formamos el grupo, un taller experimental con Francisco Moreno Capdevila de grabado. Entonces el maestro vio que potencialmente su clase de grabado había subido así de una forma impresionante
Entonces se puso en contacto con un organismo que se llamaba Organismo de Promociones Internacionales de Cultura. Y le dijo al Álvarez Acosta, se llamaba el que dirigía el departamento ese, un hombre muy culto, muy inteligente, y dijo, fíjate nomás, mis alumnos hicieron todo esto y quiero enseñarte un paquete de grabados que hicieron. Todos los grabados ya impresos y preparados para una especie de carpeta, se la llevaron a Álvarez Acosta y dijo, quiero comprarlos todos. Entonces, pues ahí nos repartieron el dinero del costo de los grabados y ese paquete lo mandó a la Bienal de Sao Paulo, Brasil. Y que se gana el premio de el mejor conjunto, el país con el mejor conjunto de grabado. Y uno de nosotros, no sé si el segundo o tercer lugar con un grabado. O sea, premiado así. Esa colección. Distinguida en Sao Paulo. Sí, en Sao Paulo. Nosotros nunca recibimos la gloria porque la recibió el Organismo de Promociones Internacionales de Cultura. Los que compraron la colección. Sí, los que compraron la colección. Y pero quedamos en contacto con el organismo. Y un buen día llegaron también, a través del organismo, una solicitud de ayudantes para Juan O'Gorman para participar en el mural que iba a ser de piedra en Santiago de Chile, en un balneario que se llamaba Tupahue. Yo levanté la mano. Yo yo sí, siempre estaba dispuesta a la aventura y a arriesgarme, ¿no? Sí. Pues total, es otro compañero y yo, Oliverio Díaz y yo, ya aceptamos ir. Hablamos con la escuela que si podíamos ir esos 3-4 meses que nos iban a dar el trabajo y si la universidad nos daba el apoyo para las cuestiones de clase y de trabajo, ¿no? Y sí, nos dieron menos un maestro. Esa materia la reprobé por primera vez en muchos años. Yo tenía menciones honoríficas cada año. Muy disciplinada, muy disciplinada, sí. Muy dedicada. Entonces, conocimos a Juan O'Gorman. Y Juan O'Gorman, pues, nos apoyó, nos dio todo, y pues a viajar a Chile. Y era el verano en México, y era el invierno allá. O sea, nos tocó el frío. Era en verano, pero, ¿qué sería? Yo cumplí 20 años allá. Porque, me tuvieron que hacer una carta de que era menor de edad. Acuérdate que las mujeres alcanzábamos mayoría de edad a los 21. Entonces, para autorizarme, me tuvieron que hacer una carta a mis papás. Para poder viajar. Y yo dije, pues mi papá, que siempre había sido muy así. Muy estricto con todo eso. Pero también él era un gran aventurero. Le encantaba la aventura y me dijo que sí. Me dio la carta. Y allá vamos a trabajar. Era un mural como de 12 metros de altura por unos, ¿qué sería? 36 de largo, una cosa así. Sí, porque era como 3 veces la altura. Y resulta que lo primero que había que hacer era cuadricular el muro para pasar todos sus dibujos y nos mandó con piezas en cuadrícula. Y a la hora que había que empezar a trabajar, no había andamios, no había nada. Entonces mi compañero, que era muy hábil, se las arregló para hacer un andamio junto con los trabajadores. Pero yo no recuerdo el andamio y dije, ¿cómo pude subir a eso? Y a trabajar en eso y a esa altura. Bueno, pues sí lo hice. Total. ¿Cómo lo resolvió? Pues con ingenio ahí, mucha audacia. Audacia, esa es la palabra, audacia. No, pues a trabajar en el mural y en el cuadrícula y no checaba la cuadrícula y no checaba. Y empezamos a ver
que era un semicírculo, pero había un montón de material aquí puesto. Cuando las gentes de Chile trazaron el semicírculo para hacer una barda de piedra, resulta que al trazar el semicírculo estaba el borde ese, lo pasaban por encima y resultó con una panza el semicírculo ahí. Y no nos daban las medidas, y no daban. Pues les dijimos, esto lo tienen que arreglar. Y a puro cincel y martillo tumbaron esa panza. Que no la tumbaron por completo, pero nos ayudó a que ajustáramos un poquito más el dibujo. ¿Verdad? Y a que no se viera tan mal, porque se veía bien obvia la panza esa. Ese volumen que estaba ahí de mal. Pues a puro cincelazo la tumbaron. Entonces ya, a trabajar. Y así estuvimos casi 4 meses y ya terminamos nuestro trabajo. Ya seguía el trabajo de María Marner, que era la otra persona que estaba encargada de hacer el mural en piedra. Pero en el transcurso de eso salían algunos problemillas que solucionar y todo eso, y él confiaba mucho en nosotros y nos escribía cartas, que todavía las tengo. Que todavía conservas. No, sí. Qué maravillosa experiencia convivir con todos ellos. Después se terminan esos años, de los principios de los 60, sí. Regresa a Monterrey. Yo regreso a Monterrey en el 67, a finales del 67, y me dan trabajo en automático en artes plásticas, en el taller, porque acababa de fallecer unos meses, 6, 7 meses antes, Manuel Durón. Entonces estaba desierto el taller de grabado, porque él hacía litografía, él tenía una prensa ahí, y pues no había quien se ocupara del taller, y me preguntaron que si podía yo hacerlo, y dije, claro que sí, vengo con toda la capacitación para hacer cualquier escultura, lo que sea, puedo hacerlo. Se incorpora al taller de artes plásticas de la universidad en el taller de grabado. Que traía yo mucha experiencia por haber trabajado en el taller especializado que hizo Capdevila. Allá en México. En México. Y ahí ya arranca, digamos, su trayectoria como artista aquí en su Sí, ciudad. Como artista ya libre de la presión de un maestro, pero también viene la otra presión. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a hacer tu trabajo ya como un ser independiente? Ya no estás de aprendiz, ya se supone que ya eres profesional, entonces ¿cómo vas a librarla en este tiempo? Y empezó muy interesante porque yo pintaba mucho figura humana y temas de distintos tipos, pero retomé esas salidas al campo como las tenía yo con mi maestro Héctor Cruz. Héctor Cruz me llevaba los fines de semana a pintar y luego conoció a mi hermana y se casó con ella. Y muy interesante, pero el reto para mí fue que los valles de México son amplios, la visión así, y aquí tenía las montañas precisamente enfrente de mis ojos a unos cuantos metros. ¿Cómo voy a pintar eso? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hago en estas circunstancias? Me costó mucho trabajo encontrar un lenguaje pictórico para mis montañas queridas. Pero lo logré. O sea, trabajé mucho para lograrlo. Y en los años 70 expuse en la librería Cosmos. El señor Gracia había hecho una galería arriba, calientísima y sin mucha luz ni nada, pero era de los pocos espacios que estaban en la ciudad. De los únicos espacios. Sí. Entonces decidí que exponía con él, y ya llevaba yo muchos cuadros de paisaje. Y en eso llega un personaje, no sé si el doctor Uribe, no sé si has oído hablar de él. ¿Cómo se llamaba él? Y me dijo, ¿cómo está doña Saskia Paisajes? Así me dijo. Haz de cuenta que él predijo que me iba a dedicar al paisaje. Wow. El doctor Uribe. Y dijo, es que me gustan mucho los paisajes que está pintando, me dijo.
Y yo pienso va muy, muy interesante su trabajo. Entonces ya me centré más en el paisaje, pero después de los años 70, o sea, ya he encontrado paisajes pequeños en los 78, 75, pero sí empecé a pintar bastante paisaje. ¿Y cómo es el proceso de trabajo de sus paisajes? ¿Sigue saliendo al campo, sigue tomando sus notas o toma fotografías y recurre a fotografías? Yo originalmente pinté siempre del natural. Iba al paisaje, me ponía allí a trabajar en donde fuera. Y como Andrés trabajaba vendiendo medicina veterinaria, pues yo me iba con él y me dejaba en algún sitio yo a pintar. Y ya con todo y niños, los niños chiquitos ahí conmigo, ellos vivieron cerca de mí todo el tiempo en el campo, trabajando, pintando, o sea, ellos estaban ahí pegaditos conmigo y yo pues, niños al fin y al cabo, pues, más con una mirada los sentaba. Ya se quietos. Pero siempre Sí. he tomado notas, o sea, es la observación, la contemplación, tomar notas y luego porque también sus paisajes no es propiamente una imitación de la naturaleza. No. Usted lo recrea y son como si fueran cuentos o novelas. Es decir, un escritor puede basarse en una historia real, digamos, ¿no? Pero finalmente al recrear una novela va incorporando elementos de ficción, ¿no? Es decir, sí. De pronto los paisajes de Saskia Juárez pueden ser paisajes de ficción en el sentido de que no son propiamente lo que estamos observando, sino que está transformado. No es literal. No es literal, exacto. Es así, ¿no? Sí, así es. Pues sí, en realidad eso me pasa. Pero, por ejemplo, Armando López, que fue pintor también, me decía que yo siempre le puse a mis paisajes un rasgo de humanidad. Ponía una barda de alambre, ponía veredas, ponía caminos. Siempre había un rastro. Las casitas no se veía nadie en la calle, pero le salía humito por la chimenea, cosas de ese tipo. Entonces decía que yo no pintaba a la gente, que yo no pinto a la gente, pero siempre está la gente presente ahí. Y yo hasta los últimos años, los últimos 10 años he puesto figura humana en el paisaje. Ya lo he estado haciendo en los últimos años. Esa condición de ficción de sus paisajes, a mí me emociona mucho cuando veo el Monterrey de las Montañas, el gran mural en Capilla Alfonsina, porque es una perspectiva que no existe. No existe. O sea, estoy parado. Esto que ustedes ven no existe. Tal cual, es decir, porque vemos en un primer plano el topo, el Cerro de las Mitras, el Cerro de la Silla, y dices, ¿desde dónde estamos? Sí. Está hecho. Entonces, ahí atrapas a toda la ciudad, está toda la ciudad de Monterrey, desde una perspectiva, está un poco Monterrey, extraña. digamos, muy artística, sí. ¿no? O sea, porque finalmente la mirada del artista que es un gran retrato de Monterrey desde sus tres grandes montañas, ¿no? El Topo, Mitras, la Sierra Madre y el Cerro de la Silla, ¿no? Ese mural no tiene proyecto. Es conforme un buen día, pues me pidió que lo hiciera rápido porque salía en mayo el doctor Piñeiro, salía de su rectoría. Entonces, nada más tenía 3 meses para pintar. Wow. Y no me quiero ni acordarlo cómo la pasé, pero bueno, te voy a platicar eso. Entonces, un buen día le dije, ya tengo el proyecto. Monterrey industrial, la ciudad, y de dónde sacaron todo el material para construir esta ciudad, ¿verdad? Las Mitras. Total, dije, ¿cómo lo voy a lograr? Siguiendo el río Santa Catarina. Entonces, sale el río Santa Catarina de la Huasteca, así lo llevo por el centro de la ciudad, lo llevo por la orilla del Cerro de la Silla, y el Cerro de la Silla llega a un ángulo en que está la zona industrial. El centro que es el centro del cuadro, que es la ciudad, una ciudad que en realidad no tiene forma, ni dices, aquí está esto, aquí está lo otro, no, ¿verdad?
Y tiene una anécdota eso, cuando pasa por el mural, el doctor Piñeiro me dice, ¿y dónde está el obispado? Y le dije, está parado arriba de él. Ah, y se siguió. Se siguió. Entonces, pues sí, es una historia. Es una historia. Es una historia. Pero ahí está Monterrey. O sea, ahí está Monterrey. ¿no? Es una visión artística, pictórica, muy, muy genuina, muy original. Sí. Y luego me fui, ahí sí hice un dibujo muy bonito, pero no lo he encontrado últimamente. No, yo recuerdo que lo guardé, de las mitras, de ese, pero ¿sabes de dónde lo saqué? Sentada en el Auditorio San Pedro en el estacionamiento. No había muchas casas alrededor, entonces salió todo el cuadro de las mitras en dibujo, claro oscuro, lo pinté muy padre en ese sentido. Y la cuestión es que el dibujo fue mi guía para hacer el cuadro. Y luego la Huasteca está, al terminarlo, en ese camino a Saltillo, la Huasteca, cómo se ve desde el Auditorio San Pedro. Sí. ¿Qué es lo que más le impresiona a usted y qué es lo que más busca y le asombra de nuestros paisajes, de nuestras montañas, de sus formas, sus colores? ¿Qué es lo que más le ha cautivado? Que estudiando su obra podremos advertirlo, pero me gustaría que usted nos lo pueda comentar. Al observar estas montañas, esas que tanto le costaron en los años 70. Le costaron por tenerlas tan cerca. Y ahora que lo hace a mi lado y que como le decía el doctor Uribe, Saskia, sus paisajes, ¿no? Sí. ¿Qué le cautiva de y qué le sigue emocionando de las montañas? Es que no te la acabas, no te imaginas la cantidad de formaciones que encuentras nada más caminando tantito en cierto rumbo para acá, para allá, y están cerquitas. Por ejemplo, vas a la Huasteca, en menos de media hora estás ahí. Aquí es muy fácil llegar porque es muy, muy ágil llegar hasta allá. Entonces, entras y ya tienes el espectáculo de los que le dicen los barandales, ¿verdad? Que ahorita si quieres puedo enseñarles los cuadros de zonas y cómo están solucionados así, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una parte. Entras tantito y ya está la cueva de la Virgen ahí. Te volteas a la derecha y parece una catedral gótica, todos los picos de piedra, ¿verdad? Entonces, no te la acabas. Ya en menos de 100 metros, ya tienes 3 paisajes diferentes, ¿verdad? Llegas a la Cueva de la Virgen, te regresas y ya tienes una vista de la Huasteca con un poco del Cerro de las Mitras atrás de ella. Porque se ve, sí, desde la Huasteca se ve las mitras. De parte ¿verdad? de atrás, sí. De la parte de atrás. Ya tienes otro paisaje. O sea, el caso es verlos, encontrarlos. Sí, visualmente son muchas posibilidades. Te das la vuelta y encuentras un pico así, con otro pico atrás, y ese ya es otro cuadro. Llegas a donde hacen la escalada los que hacen rappel y todo eso, y es una configuración de unas costillas de piedra así, y ese es otro. Te das la vuelta y del otro lado es otra vista, con todo el fondo y todas las catedrales góticas al fondo ahí, y dices tú, otro. Y no acabas. Te metes rumbo a Guitarritas y encuentras cantidad de paisajes maravillosos. Te vas hacia el otro lado, hacia Rompepicos, y encuentras otra cosa totalmente distinta. Y toda esta grandeza de la belleza de la naturaleza, ¿qué nos sigue diciendo, maestra? De lo insignificante que somos, o del valor de la insignificancia humana frente a la grandeza natural, que no estamos cuidando también, ¿verdad? Porque también son paisajes que de pronto los invadimos con casas. Se invaden o se destruyen. O se destruyen. Pues fíjate, yo no dejo de admirarme. O sea, el asombro no ha terminado nunca conmigo. ¿Ves? Yo lo tengo siempre presente, el asombro, hasta en las cosas más pequeñas. Yo tengo asombro todavía. Y todos los días, al levantarme, por ejemplo, en la mañana, digo yo,
¡ay, estoy viva! Me asombro porque estoy viva. Seguimos. Y aquí estamos y puedo caminar sola y sin bastón, sin nada. A veces me duele todo, pero no me importa. Sí, me asombro. Como fue asmática de niña y ya tengo 81 años, jamás pensé que iba a llegar a los 81 años. No, entonces me asombro. Y la capacidad de asombro se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo. Se sigue incrementando y sigue produciendo, decíamos. Sí. Saskia Juárez sigue trabajando hoy a sus 81 años con una disposición admirable, maestra. Y una de las cosas que me preguntaste era que, ¿qué hacía en este momento? Yo ya no puedo estar trepando ni caminando entre piedras ni nada de eso, entonces opté por hacer mis safaris fotográficos. Me dedico algún día, vamos al campo, vamos a ver cómo está la luz, vamos a ver el cielo y a tomar fotografías. Y fotografías que yo saco. Yo no trabajo con fotografías de otras personas, o sea, son mis propias fotos. Es mi propio asombro ante ese paisaje y es lo que me motiva. Yo tengo muy buena memoria en los recuerdos de los espacios y todo eso. Te puedo decir dónde pinté esto, dónde pinté lo otro, en dónde estaba sentada. Entonces, o sea, esa memoria que no es fotográfica, es una memoria de comunicación del espacio conmigo. Sí. Pero en este momento, después de tanta inseguridad y todo, pues ya había, ni me querían llevar, pues sí. ¿Verdad? Ni me querían llevar, entonces empecé a trabajar con fotos viejas y a recrearlas y todo eso. Y ya ahorita, pues ya empecé a sacar fotos nuevas, ya tengo más seguridad y ya voy a los lugares. Y eso me pone a trabajar y me pone todavía a recrear lugares que ya había pintado. Decía Miguel Covarrubias, decía que yo soy muy reincidente en los paisajes. Pinto el mismo paisaje muchas veces. Pues sí, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Hacer variaciones de un tema, en este caso de un paisaje. Así es. Y el arte sigue siendo vigente, fuerte, poderoso, no obstante que está la fotografía o todo ese tema que hoy en día mencionamos como inteligencia artificial, en el que se podría creer, decir, el arte que todavía produce un artista como usted, que tiene su fundamento estético en el dibujo, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo vigente, ¿no? Por supuesto que sí, porque sabes que está el hombre. Es algo que no te puede dar la inteligencia artificial. Está el espíritu del hombre presente. Y eso no desaparece de los cuadros. Tú todavía puedes ver a una Mona Lisa y decir qué belleza de creación, ¿verdad? O puedes ver cualquier cuadro que te guste, que te interese. Dices, ahí está el ser humano que lo pintó. O sea, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Y mira que yo también utilizo las computadoras a veces para hacer soluciones de Rundi. Ya uso la tecnología yo. No me niego a ella. Pero lo más importante es lo que yo sienta para hacerlo. O sea, el hombre. La persona. Y eso no desaparece. ¿Verdad? Hasta que la humanidad se deshumanice. Claro, ¿verdad? Totalmente. O sea, sigue el humano estando presente en las cosas que se hacen. Muy bien. Y esa comunicación es lo más bello que hay. Es una ensoñación, no sé por qué lo digo ahorita, pero es un estado de ánimo que no estás aquí y no estás en otro lado, estás en una comunión con tu cuadro, contigo, con tu espíritu, no sé qué pasa. He pintado cuadros que ni me acuerdo de ellos y cuando los veo a veces no los recuerdo. A mí me pasó una vez en que llegué a una notaría y había un cuadro, qué bonito cuadro, aparece un Saskia. Me acerqué y era mío. Sí, pasa el tiempo
como te dije yo, en una ensoñación. En una ensoñación. Sí. Maestra, es que quiero agradecerle el tiempo que nos ha permitido estar aquí con ustedes en una conversación más, de las que seguramente tendremos más adelante. Gracias. Hablamos de cosas distintas. Así es. Completamente. Así es. Pues muchas gracias, maestra Saskia Juárez. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Artefacto en Diario Lab. Quiero agradecer el apoyo y el patrocinio de nuestros amigos de la librería La Mexicana para la realización de este programa. Hasta la próxima.